Rápido se hizo la conexión. Buenos días, Carlos, ¿me escucha? Hola, buen día. Okay. Te escucho perfectamente. Ok, a ver, ya está listo, ¿no? Para ponerlo en pantalla porque estamos en vivo y en directo, lo estamos escuchando, todavía no lo vemos, pero ya estoy para ponerlo. ¿Me avisa? ¿Todo bien? Listo. Ok, mis queridos amigos, nuestro segundo invitado, Carlos, el abogado Carlos Bravo, ex gerente de la AGD. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a usted y a toda su audiencia. Oiga, para mí es importante tenerlo a usted acá, porque usted es el que estuvo donde las papas queman, pues no, usted que esté en esas escenas que todavía veo yo, cuando hubo las incautaciones y todo eso. Yo sé que han pasado mucho tiempo, pero es bueno que nos haga usted un remember del trabajo que hizo como gerente del AGD y cómo se desprende todo esto en un pequeño resumen, ¿no? Y que hoy desemboca en lo que nos trae esta demanda que nos tiene los pelos de punta, porque de la poca plata que dice haber, porque sí hay reservas, pero parece que se la están reservando para ellos, podría perderse 2.000 millones de dólares, pues, abogado. Claro. En este país todo es posible y en materia de justicia es muy posible que llueva de abajo hacia arriba, ¿no? Porque, claro, el Ecuador al final del día, y yo digo, tiene una de las peores justicias casi del mundo. Entonces, todo es posible y mucho más aún si está de por medio nada más ni nada menos que el capo di tutti capi, Roberto Isaías Dazún, que ahora viene en una especie de nueva colonización al Ecuador por la bicoca de 2.000 millones de dólares. Nada más ni nada menos. Como que usted, Nelson, y yo hablemos de unos caramelitos, de unos chocolatitos. ¿No? Claro. Y entonces todo es posible, no hay que perder el ojo a lo que hagan estos Isaías. Bien, usted me ha pedido que le haga un recuento y vale la pena para que la audiencia mire. Habrá chicos, jóvenes, 20, 30 años, que ni siquiera sepan en este momento de lo que les estamos hablando. Así es. Porque claro, cuando yo dicté las incautaciones, ya estamos hablando de hace 14 años. Y si nos remontamos al feriado bancario, estamos hablando de 24 años atrás. Entonces, imagínense, chicos que a esa edad tenían 5 años, hoy tendrán 30 o por ahí, ¿no? Entonces, mire, el 8 de julio del año 2008, yo dispuse incautar a Filambanco, a Filambanco, a los accionistas, a los bienes de los accionistas, varias de sus empresas. ¿En base a qué dispuse? Y permítame usted leer lo que decía el artículo 29 por favor, de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área tributario financiera, que se le conocía como Ley del AGD. ¿Qué decía ese artículo? Y con esto va a ver que su audiencia va a ganar mucho en claridad. En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera. Y esto es lo fundamental. Y la Agencia de Garantía de Depósitos podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad. En cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos y durante este periodo se dispondrá su prohibición de enajenar. Una disposición clarísima. Pero además, ¿en base a qué? ¿En base a qué dispuse esas incautaciones? En base a un informe de una empresa auditora nada más ni nada menos que del prestigio de la Deloitte & Touche, que determinó las pérdidas de Filambanco en 661.5 millones de dólares. Hablo solo de las pérdidas, hablo solo del hueco patrimonial. Porque a Filambanco, el Estado ecuatoriano, en cifras reales, le metió 1.116 millones de dólares. Eso es lo que puso el Estado ecuatoriano. Y si usted calcula que eso ya se refiere a varios de los créditos de liquidez que le entregó el Banco Central, en fin, ¿no? Si usted le suma intereses, bueno, llegamos fácil a 3.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares, porque estamos hablando, como le digo ya, casi un cuarto de siglo atrás. Claro. Más de 20 años. Entonces, estos son los hechos. Ahora bien, la demanda que se ha presentado por los 2.000 millones de dólares, que en realidad es un mamotreto, es un bodrio, una mezcolanza, hay de muchas cosas, y sobre todo
que es una demanda falaz, ¿Ya? porque dice cosas que los hechos y varios documentos no dicen, pero ellos son expertos en hacer decir a los documentos lo que los documentos no dicen. Mire, Roberto y William Isaías acudieron al Comité de las Naciones Unidas por dos aspectos, para que supuestamente les tutelen sobre el juicio penal que le había seguido el Estado ecuatoriano y por el tema de las incautaciones. Fueron por esos dos aspectos. ¿Y qué dijo ese comité? Y aquí tengo yo el dictamen. Yo sí lo puedo exhibir y lo puedo leer tal como dice. Ese comité, respecto a los dos temas por los que fueron, los rechazó. Okay. Respecto al juicio penal, dijo que estuvo muy bien llevado el juicio y que la sentencia que se les impuso por peculado a 8 años de reclusión estuvo correctamente dictada. Y respecto de las incautaciones, las dejó por afuera, las dejó completamente por afuera, ni siquiera hizo un pronunciamiento, y esa es la falacia y es lo que se han venido inventando ellos a lo largo de los años, que supuestamente el comité dice que se les devuelva los bienes. Falso de falsedad absoluta. Lo único que hizo ese comité es observar al Estado ecuatoriano por el mandato constituyente número 13, nada más. Pero respecto a las incautaciones y el juicio penal, como dice el vulgo, ellos fueron por lana al comité y salieron trasquilados. Pero hay más. La propia jueza Camacho y el juez Rivera, que les dejó libres de polvo y paja en los estertores del anterior gobierno de Moreno, cuando en un recurso de revisión aceptaron el recurso de revisión de Roberto y William Isaías y, entre comillas, ¿no?, les devolvieron el estado de inocencia a estos angelitos. ¿Qué es lo que dicen? Ellos mismos dicen que no hay que devolverles ningún bien. Dice expresamente en esa resolución, que también es, para mí, perdónenme el término, la ciudadanía es escatológica, ¿no? Miren que de esa resolución, y le traigo a colación y hablando siempre con documentos, la propia fiscal del Estado, Diana Salazar, ¿qué es lo que dice? La Fiscalía considera ilegítima la prueba que se utilizó para declarar inocentes a los hermanos Roberto y William Isaías. Exhibo. Esto dice la propia fiscal. Muy linda declaración de la fiscal. Pero mi pregunta es, ¿y qué ha hecho al respecto como fiscal? Se queda todo en declaraciones, pero en hechos no hay. Peor el abogado del Estado, ¿no? Exacto, estimado Nelson. Exactamente. Entonces, linda la declaración. Como ya vemos, si usted me permite más adelante, ver las declaraciones del presidente Lazo respecto a este mismo caso. Sí, yo estoy sintonizado, ya sé lo que Muy dice. Muy bien. Entonces, yo lo que le pregunto a la fiscal, ¿y qué ha hecho? Pues, si ella mismo dice que es ilegal, capaz accionó por el fraude, el colosal fraude procesal ahí, capaz por prevaricato, porque esas vías están expeditas. Pero bueno, ahora vamos a los hechos. Si usted me permite, de manera coloquial, ya he hecho estas declaraciones también, estimado Nelson, hablemos en términos futbolísticos. ¿Ya? En el anterior gobierno de Lenín Moreno, ya cuando terminaba, ya cuando agonizaba ese nefasto gobierno, faltando 5 días es que la jueza Camacho y el juez Rivera les concede ese recurso de revisión y entonces les retira la tarjeta roja para que jueguen el partido que querían jugar en este gobierno del presidente Lazo para meterle una goleada al Ecuador de $2,000 millones. O sea, no se quedaron contentos con el saqueo de los 3,000 millones de hace 20 años atrás. No. Ahora han regresado. Ahora quieren 2,000 millones más del paisito. Porque así nos ven, pues, nos ven como un paisito, ¿no? En el que creen que pueden hacer todo lo que les da la gana. Perdón, Carlos, obviamente se sienten muy cómodos en este gobierno con un presidente que de alguna u otra manera tiene alguna sintonía bueno, pueden decir que no tiene amistad, pero sí sintonía, porque al final terminan siendo panas, ¿no? A ver, amistad sí tienen, pues. Primero, hablemos del gremio de banqueros, pues no. Claro, por ahí. Los isaías fueron banqueros, el presidente Lazo ha sido banquero, y no estamos diciendo nada malo, solo pongamos hechos, nada más. Son amigos. Pero fíjese algo fundamental. ¿Quién presenta esa demanda a nombre de Roberto y William Isaías? Presenta Ricardo Noboa Bejarano. Claro. ¿Y quién es Ricardo Noboa Bejarano?
nada más ni nada menos fue nominado por el presidente Guillermo Lasso, muy amigo de Ricardo Noboa Bejarano, ¿no? Inclusive ahora anda circulando por ahí un video de este delincuente Polit, que comenta ahí cómo el presidente Lasso le invitaba a su casa y le tenía sentado ahí a Ricardo Noboa Bejarano. Pero bueno, no nos desviemos de ahí. Lo cierto es que Ricardo Noboa Bejarano le nomina, Guillermo Lasso le nomina a Ricardo Noboa Bejarano para que sea árbitro CIADI, es decir, para que representando al Ecuador vaya ante el CIADI. ¿Y cómo siquiera le pudo haber tomado en cuenta? Si el propio Noboa Bejarano dice que ya hace más de 10 años es abogado de los Isaías, es decir, litigaba en contra del Estado ecuatoriano, porque eso es lo que están haciendo. ¿O no es que le están demandando al Estado ecuatoriano por 2.000 millones de dólares? Claro, porque además no va a pagar del bolsillo del señor Guillermo Lasso, va a pagar las arcas del Estado ecuatoriano. Todos los ecuatorianos. Carlos, claro. Tú me dices que el tema de los juicios, del estado de inocencia y de todos los procesos, en ningún punto se habla de devolverle el tema. ¿De dónde se agarran o cuál es el artífice que les permite a ellos hoy decir, devuélvanme, me siento perjudicado por las incautaciones y quiero esos 2.000 millones? Claro, pero fíjese, ¿cómo de deleznable será ese mamotreto de demanda? Porque además de estos, en su ilimitada audacia, son tan generosos, pero tan generosos, que dicen, no, nosotros no queremos un chequecito de 2.000 millones, no, queremos sentarnos a negociar y que si nos devuelven los bienes incautados, nos sentimos satisfechos. Mire qué generosos, ¿no? Y los ecuatorianos debemos estar agradecidos con tanta generosidad. Lo mismo dijeron cuando en el año 98 le entregaron Filambanco quebrado al Estado ecuatoriano. Y déjeme aquí hacer un paréntesis para su audiencia. La ley del AGD se la hizo ex profeso para Filambanco. Fue aprobada el 1 de diciembre del año 2008, del año 98, perdón, 1998. El 2 de diciembre ya le entregaron, del mismo 1998, 2 de diciembre, ya Roberto Isaías le entregó el banco quebrado al AGD. Pero claro, ¿qué es lo que dijo él? No, nosotros le entregamos un banco boyante al AGD, un banco en marcha. Qué generosos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre, pregunto yo, regalarle al Estado ecuatoriano un banco boyante o un banco en marcha? Fíjese cómo caen por su propio peso las respuestas, ¿no? Claro. Ni siquiera hay que decirlas. Pero claro, como nos creen tan tontos y hoy han vuelto después de 23 años, me parece, y nos quieren volver a ver la cara para llevarse 2.000 millones, yo me pregunto, ¿hasta cuándo el pueblo ecuatoriano, que es inteligente, va a permitir que nos sigan viendo la cara? Pues yo creo que esto no va a pasar. Claro, el problema, Carlos, es que la gente se indigna, y yo sé que mucha gente hoy que está en vivo y en directo se debe estar indignando. El problema es que se indignen las autoridades que hoy deben defendernos, porque parece que se indignan de boca para afuera, pero detrás no hay indignación, no hay ejecución. El abogado del Estado no dice nada. Aquí lo voy a anclar a las declaraciones que estoy seguro usted estaba pensando. El presidente Lasso dice, no le vamos a devolver nada de los bienes del Estado, pero a seguidillas dijo bienes incautados que fueron malbaratados. Exactamente, qué preciso es usted, Nelson. Mire, me quitó lo que yo le iba a decir. Él como presidente de la República no puede decir otra cosa, ¿no? Dice, yo defenderé los intereses públicos. Es obvio, no se puede esperar una declaración en otro sentido, ¿no? Pero en esa declaración inserta la tesis de sus amigos Roberto y William Isaías, o la tesis de ellos no ha sido siempre, y la cacareada tesis que las incautaciones fueron ilegales, en fin, todo lo que ellos han dicho. Esa es la tesis de ellos. Entonces, para mí, muy desafortunadas las declaraciones del presidente Lasso. Y claro, yo simplemente, como le digo, pongo hechos. Mire quién es el abogado de los Isaías, Ricardo Noboa Bejarano, él designado por el presidente Lasso como árbitro social. Hechos, nada más que hechos. Aquí no estamos inventándonos cosas, ni mucho menos. Y sobre esas... A ver, siga, Carlos, siga. Sí, no, por eso le digo, declaraciones absolutamente desafortunadas. Y los hechos, ¿qué nos dicen? Que vienen a jugar este partido para golearle al Ecuador en 2.000 millones. ¿En qué gobierno? En este gobierno del presidente Lasso. Eso le iba a decir. ¿Sí? Claro, pero el calentamiento previo
para hablar en términos futbolísticos, ya lo hicieron terminando ese nefasto gobierno de Moreno. Así de claro, hechos, solo hechos. Yo hablo con hechos y con documentos. Carlos, ¿podríamos creer que se aprovecharon de las circunstancias de la salida y para poner en contexto el tema, ya en ese momento sabíamos que Lazo era presidente? Claro, por supuesto, claro. Por supuesto, todo estuvo manejado así. Pero fíjese las barbaridades, ¿no? Cuando uno acude ya a un comité como el de las Naciones Unidas, quiere decir que agotó, para poder acudir allá, tiene que haber agotado todas las instancias en la justicia interna, vale decir, en la justicia ecuatoriana. Entonces fueron por eso y salieron trasquilados. Y como salieron trasquilados y son tan audaces, entonces regresan a la justicia ecuatoriana y consiguen ese recurso de revisión, que es una barbaridad y que algún momento debe irse al tacho de la basura, a los anales de la justicia ecuatoriana, pero en el tacho de la basura, pues. No puede ser de otra manera. Y esos jueces deberían recibir alguna sanción, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Carlos, entonces, ¿por qué el abogado del Estado, el procurador, por qué el procurador no está diciendo lo que usted nos está diciendo? Que deberíamos, desde la misma sentencia que se hizo acá, que está mal. Claro. El abogado, vamos a ver cómo actúa el procurador del Estado. Él tiene una responsabilidad inmensa en este tema. Y algo que es fundamental y es al menos esencial, ese mamotreto de demanda está prescrita. Entonces, si usted me dice a mí, en términos estrictamente jurídicos, yo no debería preocuparme en términos estrictamente jurídicos. Pero ya sabemos lo que pasa en la justicia en el Ecuador o con la justicia en el Ecuador. Entonces yo sí me preocupo. ¿Por qué los jueces que en su providencia inicial, en su auto inicial, debieron pronunciarse sobre la prescripción, no lo hicieron? Entonces a mí ya se me prenden ahí unas alarmas, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Muy bien, vamos a ver si el procurador del Estado, estimo yo, presenta esa excepción de la prescripción. Creo que lo debe hacer. Claro. Y si esa excepción se presenta, es imposible que el Estado ecuatoriano se siente con esa mafia a negociar algo. El Estado ecuatoriano no tiene que negociar nada con Roberto y William Isaías Dazum. Lo que tiene que hacer es recuperar lo que todavía le deben. Claro, podríamos... No darles un vueltito de 2.000 millones, que es lo que quieren, ¿no? Carlos, podríamos deducir que si en algún momento de la historia, en estos meses que vienen, escuchamos del gobierno nacional decir vamos a negociar este gran problema, porque la excusa es el gran problema que nos dejó el señor Correa, vamos a negociar, ya podríamos decir, uy, el Ecuador entregó papaya. Otra cosa, hilada a la pregunta, ¿qué pasó con los bienes? ¿Dónde están para que los señores digan, devuélvanme? Voy a ser severo en lo que usted dice. Si el Estado ecuatoriano comete el gravísimo error de sentarse a negociar, ahí existiría dolo en quienes lo hacen por parte del Estado ecuatoriano. Porque ¿cómo se van a sentar a negociar con un mamotreto que además y de inicio está prescrito? No hay que negociar nada con esa mafia, absolutamente nada. Lo otro que usted me decía respecto a los bienes, déjeme hacer un paréntesis. Mire, vuelvo a los hechos. Cuando yo dispuse a incautar los bienes, entre esos bienes había este ingenio que le llamaban la joya de la corona, el ingenio EQ2. ¿Sabe usted, estimado Nelson, usted recuerda quién compró ese ingenio? Ese ingenio lo compró nada más ni nada menos que Ricardo Noboa Bejarano. ¿Para quién? Para el Grupo Gloria. Entonces, imagínense, yo pongo hechos nomás, ¿no? Hechos. Y si no, que me desmientan. Hechos. Entonces, claro, además, ¿cómo compraron ese dulce negocio del azúcar? Cuando yo llegué al AGD, en el mes de julio del año 2008, y las incautaciones se hicieron el 8 de julio, a los 3 meses yo ya tenía valorados todos los bienes, y ese ingenio estuvo valorado en 238 millones de dólares más o menos, 238. ¿Saben cuánto se los llevaron, Nelson? ¿Cuánto? Se los llevaron en 130 millones. ¿Y sabe cómo se los llevaron? Voy a bajar la voz, porque esto es inaudito. Se los llevaron a 15 años plazo, con una cuotita de 10 millones de dólares.
¿Saben dónde estaba esa cotita? En la misma caja de Q2. Cuando yo incauté, habían 10 millones en caja. Obviamente, no en billetes, no, pero había en producción, ya en cosecha, en los sacos de azúcar, en fin. Es decir, se los llevaron gratis, para hablar claro. Porque claro, en 15 años, un negocio que está en marcha, que sigue produciendo, entonces, del mismo cuero, ¿no? Exacto, se va pagando. Así nomás han hecho. Y claro, de eso ya no dicen nada. Sigo con el hilo de su pregunta. ¿Y qué se hicieron con los demás bienes? Bueno, sobre los demás bienes tienen que responder quienes administraron esos bienes. Yo le puedo responder por lo que hice en mi administración en la AGD, que estuve apenas un año en la que se hizo lo que se debía hacer. Y aquí hay que reconocer al presidente Correa, que fue el único que tuvo la entereza de enfrentar a esos banqueros mafiosos. Hay que llamarlos así por su nombre. No, fue el único. Ahora. Carlos, porque fácil era no hacer nada. No, pues eso era lo que no habían hecho ningún gobierno, ningún presidente, y que estaban obligados a hacerlo. Yo le he dado lectura al artículo 29 de la ley del AGD, que estaba ahí, estaba expedito para hacerlo. ¿Y por qué no lo hicieron? Por el temor que tenían, el temor reverencial a esa mafia de banqueros corruptos que infiltraron a su gente en todos los gobiernos, una especie de poder supraestatal que tenían estos banqueros. Y entonces todo el mundo les tenía miedo, ¿no? Y no les tocaban, y por eso es que han hecho lo que han hecho con el país. Por eso es que le han saqueado al Ecuador y le han saqueado a los depositantes, o es que nos hemos olvidado de que en esa crisis emigraron más de 2 millones, casi 3 millones de personas. Lamentablemente, Carlos, parece que hay una campaña incluso hasta para crear una victimización y olvidarnos esa etapa de historia que usted acaba de traernos a colación. Solamente para dejar en claro esto, Correa no es que se inventó la ley AGD, eso ya estaba. Simplemente la gente... Por supuesto, eso es del año 98, como le decía, la ley del AGD fue creada ex profesa para estos banqueros. El 1 de diciembre del año 98 y el 2 de diciembre le entregaron el banco quebrado al AGD, por favor. Entonces, fíjese que tuvo que pasar una década en que llegó el presidente Correa. Y entonces, en esa conjunción de la decisión política de Rafael Correa y la decisión jurídica de Carlos Bravo, es que se dispuso las incautaciones absolutamente legales y legítimas. Y no están en discusión, ni siquiera en un comité internacional al que acudieron los Isaías, ni siquiera aquí en la propia justicia que, entre comillas, les ha dado la razón en un recurso amañado de revisión. Eso no está en cuestionamiento, Carlos. Usted no tiene ningún problema legal. ¿Perdón? Usted no tiene ningún problema legal en ese sentido. Yo absolutamente nada. Y les respondo, es más, después de 13 años me ratifico, lo volvería a hacer. No he cometido ninguna infracción. Lo que he hecho es trabajar por los intereses del Estado ecuatoriano mientras estuve en la función pública. Muy bien, Carlos Bravo, una entrevista corta, pero muy intensa e interesante. Carlos, tus palabras para despedirnos. Nelson, muchísimas gracias a su espacio, a usted, a su gran audiencia. Tengamos esperanzas, veamos qué sucede con este juicio y ojalá pase lo que deba pasar, pero en legalidad. Claro. Que se deseche esa demanda y se vaya al basurero de la historia. Gracias a usted y que tenga un gran día. Chao, chao, Carlos. Nos vemos. Muy bien, amigos. Ahí estuvo con nosotros en vivo y en directo Carlos Bravo, el abogado Carlos Bravo, ex gerente de la AGD. Yo recuerdo esos videitos cuando se veía que llegaron y se dice, aguanta, quieto ahí. Sí me acuerdo. Interesante conversar con alguien que estuvo parte de la historia de lo que acontece en el país. Así que, mis queridos pilluelos, ojalá que les haya gustado estas entrevistas. Nos vemos hoy